Mega sabadazo, se cumplió la pesadilla de los que tanto criticaban la refinería de Dos Bocas como Xóchitl Gálvez y los medios de manipulación. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sí cumplió su compromiso ante millones de mexicanos, porque la refinería de Dos Bocas se construyó gracias con el presupuesto federal, sin necesidad de endeudar al país, gracias al combate a la corrupción y el robo al huachicol. El presidente AMLO informó que el costo de la refinería de Dos Bocas fue de 330 mil millones de pesos y destacó que la obra se financió completamente con el presupuesto federal, sin necesidad de créditos, gracias a los ahorros obtenidos al combate al huachicol. Este dinero fue parte de lo que se ha ahorrado por no permitir el robo a gasolinas, afirmó el presidente AMLO. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de los legados que está dejando el presidente de México. A continuación con el video. Comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo y de muy buena calidad. Es una magna obra hecha fundamentalmente por la ingeniería mexicana, con el apoyo de algunas empresas también extranjeras. Y hablábamos de que en términos generales costó la refinería como 330,000 millones de pesos. 16,800 millones de dólares, 330,000 millones de pesos, sin crédito del presupuesto. ¿De dónde salió el dinero? Les decía. Pues es lo que hemos ahorrado en el gobierno por no permitir el huachicol. ¿Por qué no pones cuánto ahorramos? Porque cuando llegamos se robaban 80,000 barriles diarios en una asociación delictuosa entre la delincuencia y las autoridades. Entonces, ¿cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol. ¿Cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No solo le da a la autoridad fortaleza política, porque si hay autoridad moral, hay autoridad política. Un corrupto, cualquiera lo sobaja, es un rehén, una autoridad deshonesta. Pero no solo es eso, es cuánto nos ahorramos. Yo siempre digo que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Entonces, si se cuenta con los medios de comunicación, si los medios de comunicación no se meten a hacer negocios al amparo del poder público mediante el chantaje, mediante la amenaza, en busca siempre del soborno, pues ayuda mucho. Es una gran causa. Este es el ejemplo. Y así podríamos hablar de otros para explicar, porque decir hay que combatir la corrupción así en abstracto. No, ahí está, hay que combatirla por esto, porque este dinero sirve para producir el 20% de la gasolina que consumimos en México, que no es poca cosa, producir 20%, producir más de 300 barriles diarios de gasolinas. Entonces, es un llamado a los medios, desde luego con excepciones honrosas, no generalizar, y también que no se sientan ofendidos los periodistas auténticos, verdaderos, los trabajadores de los medios. Ellos son gentes honorables. El problema está arriba. ¿Qué van a estar defendiendo? A corruptos. ¿Se acuerdan de cómo primero votan en contra de los programas de bienestar, sobre todo la pensión a adultos mayores? En la Cámara de Diputados propusimos que la pensión a adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional. Todos los panistas en contra, votaron en contra, como ahora que están votando en contra
de que se utilicen las vías de los ferrocarriles de carga para trenes de pasajeros. Todo esto hay que decirlo, porque lo han venido haciendo desde hace 3, 4 décadas y no se sabía. ¿Quiénes votaron por convertir deudas privadas en deuda pública? Pues ellos, pero no se sabía. ¿Quiénes votaron por quitarles un porcentaje considerable de las pensiones a los trabajadores? Ellos. ¿Quiénes votaron por llevar al fracaso a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad? Ellos. ¿Quiénes votaron por congelar los salarios de los trabajadores? Ellos. Hace 2 días, ¿quiénes votaron para que no haya trenes de pasajeros? Ellos. ¿Y salió en algún periódico? ¿Lo dijeron en un noticiero de radio, de televisión? No. Entonces, se propone que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores y votan en contra. Y luego, con toda sinceridad, franqueza, porque eso hay que agradecerle, Fox dice que no hay que dar esa pensión. A mí me consta porque nosotros creamos esa pensión cuando fui jefe de gobierno. Y cuando le preguntan a él, dice que no está de acuerdo, que hay que poner a los adultos mayores a trabajar, como si no hubiesen trabajado toda su vida. Pero es su mentalidad conservadora, así como pensaban los hacendados porfiristas. No ha cambiado nada eso. Pero lo dice, y luego lo dice en campaña, y lo callan, ¿no? Demandan a decir, no nos ayudes, cállate, nos perjudicas. Y tiene la candidata que firmar con sangre de que no va a quitar los programas de bienestar. Pero la gente no les cree. Viene la elección y unos días después de que pasa la elección, el presidente del Partido Conservador o de uno de los partidos conservadores declara de que se habían equivocado en el discurso y que ellos no tenían por qué haber apoyado los programas de bienestar, porque eso va en contra de su filosofía, de su manera de pensar, porque ellos son partidarios de enseñar a pescar y no de entregar pescado, pasando la elección. O sea, ¿qué imaginó la gente? Pues que estos iban a engañar, les iban a quitar los votos y luego le iban a dar marcha atrás. ¿Cómo lo declaró el presidente del PAN a los programas de bienestar? Porque para ellos eso es populismo, es paternalismo. Entonces son 2 visiones distintas. Pero imagínense la satisfacción que me produce el que el pueblo les haya dicho, toma tu champotón. Aunque hayas firmado con sangre, no te creo. Ya nos han engañado mucho. Y ustedes no nos quieren, porque ese es el fondo. Ustedes son clasistas, son racistas y muy corruptos. Como decía el padre de nuestra patria, el cura Hidalgo, el único Dios de los oligarcas es el dinero. ¿Por qué no pones una foto de la refinería? Ahí debe haber una panorámica. Es una gran obra. La refinería de Dos Bocas. Entonces se está produciendo da risa, ¿no? El camarada
Junco y el camarada Samarripa, ¿sí? Sacaron que se empezó a producir bastante atole en la refinería, que la refinería produce atole, porque se dio bastante atole. Están enojados los camaradas. Ustedes saben que se piensa el Partido Comunista, ¿no? Pues hay partidos comunistas, estaba yo viendo, yo no sabía que el Partido Comunista de Venezuela está a favor de la oposición. O sea, y en otros casos también ha sucedido, he visto eso. Por eso no hay que estar etiquetando, ¿no? Porque miren esto lo hicimos, bueno, lo hicieron los trabajadores, los ingenieros, las empresas mexicanas, y ya está produciendo alrededor de 150,000 barriles de gasolina. Y yo calculo que para finales del mes ya va a estar, a mediados de septiembre, con 340,000 barriles. Vamos a estar produciendo nada más en esta refinería 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Y decían que no se podía. ¿Desde cuándo no se hacía una refinería en México? Desde 1980, casi desde el inicio del periodo neoliberal, o sea, 44 años. Y se vendía todo el petróleo crudo y comprábamos las gasolinas. Y esto los tiene enojadísimos, porque también había negocio. Salinas creó una empresa en Pemex, Internacional, que era la encargada de compra y venta en Pemex. Y hasta la fórmula que tenían para vender el crudo se revisó. Salieron todos los que estaban cuando llegamos y revisamos la fórmula y nos fue mejor con la nueva fórmula. Y tantas cosas que no voy a poder decir en el informe del primero, pero miren todo esto. Pero miren esto, todo lo que se ve allá en el fondo son como 80 tanques que se construyeron de almacenamiento de combustible. Imagínense soldar todo eso. ¿Cuántos trabajadores, cuántos soldadores mexicanos de todo el país? Llegó el momento que no teníamos soldadores, porque
eran soldadores para esta obra y soldadores para el Tren Maya y para otras obras. Y las empresas formando, capacitando soldadores, y había piratería, se los llevaban a Estados Unidos. Ahí sí no les daban el trato, ¿no?, de migrante no deseado. Estuvimos a punto de no permitir visas para Estados Unidos de trabajadores especializados en la construcción. Esto en ningún lugar del mundo se hace en el tiempo que se construyó, ni en el costo que se construyó, en ningún lugar. Pero ¿saben cuál era el razonamiento? De que era más negocio vender petróleo crudo que procesarlo en México. O sea, vender naranja y comprar jugo de naranja, porque se vendía el crudo y comprábamos gasolina. ¿Qué nos significó esto? Llegamos a tener 44,000 obreros trabajando, 44,000, 4 años, un poco más, 5. Imagínense cuántos empleos para México, lo que significa reactivar la economía regional. Ahora ya se va a operar con 2,000, 1,500, 2,000. Hay que buscar que esos 40,000 tengan dónde inmediatamente. O sea que hay que seguir. De estos 40,000 que ya no están aquí, ya hay 8,000 y otros 8,000 en la de Salina Cruz. Y todavía tenemos en total como 50,000 en el Tren Maya, porque ya estamos en la fase final. Pero la presidenta ya va a empezar con los trenes hacia el norte y con un programa que va a significar muchos empleos, vivienda. Nosotros nos quedamos cortos en construcción de vivienda. Sí, fueron miles de acciones de vivienda, ampliación, mejoramiento, construcción de vivienda nueva, pero no, lo que quiere hacer la nueva presidenta es muchísimo, porque se ahorró durante este sexenio por los incrementos al salario. Fíjense la importancia que tiene la política económica que se está aplicando. Se tenían de ahorros en el Infonavit 150,000 millones de pesos de reservas, de ahorros, de las cuotas para vivienda de los trabajadores. Y en el sexenio, como no aumentó el porcentaje, pero sí el salario, y es más lo que aportan los trabajadores, ya el ahorro llegó a 800,000 millones.
casi 1 billón. Imagínense con ese dinero cuántas viviendas para los trabajadores se pueden realizar. No hay que ir al Banco Mundial, no hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Ahí está el dinero ya. Y lo que plantea la presidenta es que se empiecen a construir las viviendas y se entreguen primero en renta a jóvenes, a trabajadores, y que a los 10 años se les considere lo que pagaron de renta y que paguen el resto. Y se pueden hacer casas muy buenas, no huevitos de 30 metros cuadrados, sino casas muy buenas y a buen precio si no hay corrupción, porque hacían esos huevitos porque cobraban 2, 3 veces más de lo que valían y lejos, sin servicios. Entonces, por eso digo, va a ser mejor, mucho mejor el próximo gobierno y lo mejor del mundo mundial. Así mismito, el presidente AMLO se rió del camarada Junco y el camarada Samarripa, pues están muy enojados con la refinería de Dos Bocas. Por esta razón, el presidente AMLO presumió la refinería de Dos Bocas, que ya está produciendo alrededor de 150,000 barriles de gasolina, y calculó que para mediados de septiembre esté produciendo 340,000 barriles, el 20% de toda la gasolina que se consume en el país. También el presidente AMLO criticó a los conservadores por votar en contra del uso de vías de carga para ferrocarriles y recordó que anteriormente votaron contra las pensiones para adultos mayores. El presidente AMLO preguntó quiénes votaron por llevar al fracaso a Pemex y a la CFE, pues los prianistas. Quienes votaron por congelar los salarios de los trabajadores, pues los prianistas. También acusó a los medios de comunicación de no difundir estos hechos en noticieros de radio, televisión y diarios impresos. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente sábado.